El día de hoy estaremos hablando sobre las personas morales y estaremos abarcando algunos subtemas que tienen relación a estas. Ahora bien, ¿qué son las personas morales? Son las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Estas a su vez se encuentran sujetas a un conjunto de obligaciones y dotadas de una serie de derechos. La ley establece que las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Las obligaciones de las personas morales. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el título 2 de las personas morales de la ley del ISR tendrán las siguientes obligaciones: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley y efectuar los registros en la misma. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. También tendrán que expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país. También tendrán que formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio. También tendrán que presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. Al igual tendrán que presentar las declaraciones a que se refiere este artículo a través de los medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general. Tendrán que llevar también un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en serie. Al igual tendrán que obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas a residentes en el extranjero. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, estas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas. También tendrá que presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas declaración en la que proporcionen la información de las operaciones efectuadas en el año del calendario anterior a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales en los que intervengan. También tendrán que llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en procesos y productos terminados según se trate conforme al sistema de inventarios perpetuos. También tendrán que informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realicen las operaciones de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. También tendrán que informar las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a 600,000 pesos, dentro de los 15 días posteriores a aquel en el que se reciban las cantidades correspondientes. Ahora bien, los ingresos acumulables. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Ahora, no se considerarán ingresos los siguientes: los que obtengan del contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de revaluación de sus activos y de su capital.
Tampoco se considerarán ingresos acumulables para este título 2 de las personas morales de la ley del ISR los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios. No serán acumulables para los contribuyentes del título 2 de la ley del ISR los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Ahora, ¿cuándo un ingreso será considerado obtenido? Para los efectos del artículo 16 de la ley del ISR, se considerarán que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma en las fechas que señalan conforme a lo siguiente, tratándose de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes cuando se cobre total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero, o la obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero. Los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado a la parte del precio exigible durante el mismo. Los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el mes en el que se consume el plazo de preinscripción o el mes en que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción 15 del artículo 27 de la ley del ISR. Los contribuyentes que celebren contratos de obras inmuebles considerarán acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos en la fecha en la que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los 3 meses siguientes a su aprobación o autorización. Ahora bien, los ingresos acumulables. Para los efectos del título 2 de la ley del ISR se considerarán ingresos acumulables los siguientes: los ingresos determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales, la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce quedan a beneficio del propietario, la ganancia derivada de la enajenación de activos y terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable, la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes, las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto, los intereses devengados a favor del ejercicio sin ajuste alguno. En los casos de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados, el ajuste anual por inflación que resulta acumulable en los términos del artículo 44 de la ley del ISR, las cantidades recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumento de capital mayores a 600,000 pesos cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción 16 de la ley del ISR. Ahora, las deducciones autorizadas. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: las devoluciones que se reciban, los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio, el costo de lo vendido, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos.
las cuotas a cargo de los patrones pagadas en el Instituto Mexicano de Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo, los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados, el ajuste anual por inflación que resulte deducible y los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entregan las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros. También las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondo de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la Ley de Seguro Social y las primas de antigüedad constituidas en los términos de la Ley del ISR. Requisitos de las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas del título 2 de las personas morales de la ley del ISR deberán reunir los siguientes requisitos: ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, que cuando esta ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos de la sección 2 de este capítulo. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto excedan de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Estar debidamente registradas en su contabilidad y que sean restadas una sola vez. Cumplir con las obligaciones establecidas en la ley del ISR y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuesto a cargo de terceros. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Que cuando se trate de gasto de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Que los pagos de prima por seguros o fianza se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos de la ley del ISR señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de los créditos recibidos por el contribuyente corresponden a los del mercado. Ahora bien, la determinación del resultado. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el título 2 de la ley del ISR y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. Y posteriormente a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Los pagos provisionales. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Posteriormente, la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de la ley del ISR sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo en los términos del artículo 54 de la ley del ISR. Por último, los ingresos nominales a que se refiere el artículo 14 de la ley del ISR serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los efectos de este artículo los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominadas en dichas unidades.